En el nombre de Jesús, toda rodilla se doble. Hoy, como todos los días, Dios nos va a regalar el acompañamiento, porque la gloria es para Él, el Santo Evangelio con la reflexión y el carisma de Santa Hildegarda. Vamos a pedir primero que todo Espíritu Santo, que sea Dios a través del Espíritu Santo que nos guíe, la Santísima Trinidad, y que sea Él que nos dé la luz para poder salir de la oscuridad y de la inconsciencia. Acuérdese que Santa Hildegarda habla de las ánimas del purgatorio, que vamos a tener solamente una hora hablando todo lo que ella dice de las ánimas del purgatorio y cómo nosotros vamos al purgatorio por la falta de conciencia, porque nosotros cuando tenemos un pecado mortal, corremos a la iglesia y hacemos la confesión, que está muy bien, porque cuando decimos mortal es que mortis, de muerte, nos mata de una vez el alma. Pero los vicios que nos llevan al purgatorio y a las enfermedades, nosotros ahí pues no hacemos, no tenemos la conciencia de saber que ellos van avanzando. Y esos vicios se van convirtiendo en pecados o están ahí y nosotros pensamos que somos muy buenos cuando tenemos rencores, cuando tenemos odios, cuando tenemos soberbia. Todo está ahí, calladito. Nosotros nacimos con esa concupiscencia, ¿sí? Que tendemos a la maldad, pero Dios nos dio unas virtudes que son los 24, los 35 ángeles, que es por cada virtud. Después de este santo evangelio, les voy a hablar un poquito de los ángeles y qué dice Santa Hildegarda de ellos, para que vamos entendiendo como la dinámica de los vicios, que son demonios, las virtudes, que son ángeles, y cómo vamos avanzando en la espiritualidad. Aparte de hacer una lección divina, con el carisma de Santa Hildegarda, lo más importante es que le pidamos pues al Espíritu Santo que nos dé esa conciencia para salir de la inmunidad, para salir de nuestras miserias, para poder tener luz y tener conciencia en el momento que vengan esos ataques o esas tribulaciones, que bueno, para eso vinimos a este mundo, para ganarnos la vida eterna y hay que luchar. Vamos a llamar al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, Creador, ilumina mi mente y mi corazón. Ven Espíritu Santo, Creador, ilumina mi mente y mi corazón. Ven Espíritu Santo, Creador, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones. Cada uno allá, siempre, cuando vayan a hacer una lección divina o vayan a hacer las oraciones de los 35 vicios con las 35 virtudes, siempre. Siempre hay que llamar al Espíritu Santo para que invitar a Jesús. Jesús, camina conmigo para no poder tener una conciencia y poder ir cambiando poco a poco. Vamos a ver qué dice la lectura del Santo Evangelio hoy, que es Lucas capítulo 1, versículo del 26 al 38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo, alégrate, llena de gracias, el Señor es contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué quería decir semejante saludo. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y dar a la luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá ser esto? Pues que yo permanezca virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes, la que llaman estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María le contestó, yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia.
Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a ver qué nos quiere decir el Señor a través de este pasaje bíblico, de esta lección divina que estamos haciendo hoy. Vamos a hacer la reflexión, el saludo del ángel. Dios elige a una joven humilde de un pueblo pequeñito llamado Nazaret. El saludo llena de gracia muestra que María está totalmente limpia de pecado y llenita de amor por Dios y llena de amor. Imagínense qué belleza. La promesa del Hijo, el ángel le dijo que el niño se llamará Jesús, será el Hijo del Altísimo y su reino no tendrá fin, cumpliendo la promesa hecha al rey David. La duda de la Virgen María. Ella pregunta, ¿cómo será esto? Ya que no vivo con varón. No es una falta de fe, sino una duda lógica sobre cómo sucederá. La acción del Espíritu Santo. El ángel explica que el poder de Dios obrará y el milagro y pondrá el ejemplo de su pariente Isabel, recordando que para Dios no hay nada imposible. El sí de María, con la frase, cúmplase en mí lo que me has dicho. María acepta libremente ser parte del plan de Dios. Bueno, la humildad de la Santísima Virgen María. Dios no busca grandes palacios ni personas poderosas, sino un corazón abierto y humilde como el de la Santísima Virgen María para estar en sus planes. Y ahorita vamos a hablar de la humildad, que es una virtud. La obediencia. La obediencia. Hoy es un día de hablar de virtudes, la obediencia de la Santísima Virgen María y la fe, otra virtud. El fiat, el sí de la Santísima Virgen María cambia la historia de la humanidad. Ella confía en las palabras de Dios a pesar de no entender todo el futuro. Nada es imposible. El embarazo de Isabel en su vejez y la concepción virginal de la Santísima Virgen María muestra que el poder de Dios supera cualquier límite humano. Ahora, a la luz de Santa Hidelgarda o con el carisma de Santa Hidelgarda, ya vamos a mirar qué nos quiere decir el Señor de esta lección divina. La anunciación como batalla cósmica según Santa Hidelgarda. La anunciación no es solo un anuncio angelical, sino cómo exactamente hay tres virtudes de la Santísima Virgen María que vencen el mal, una por una. Las tres virtudes, la humildad, la obediencia y la castidad. Lo que no pudo hacer Eva. Las tres virtudes de María y el vicio que cada una aplasta. La humildad vence a la soberbia, que sería el vicio, mientras la soberbia, madre de todos los vicios, fue lo que hizo caer a Lucifer y expulsó al hombre del paraíso. María se llama a sí misma esclava del Señor. Al mirar la tierra de la que fue hecha, el Delgarda la llama la reina de las virtudes, porque abre el cielo y cierra de golpe la puerta del infierno frente al demonio. La obediencia vence la desobediencia. La desobediencia grita, haré lo que veo, toco y entiendo con mis propios sentidos. Así callaron a Adán y a Eva. María responde lo opuesto. Aunque no entienda cómo puedo ser posible, cómo podrá hacer esto, confía y dice, fía, cúmplese en mí lo que me has dicho. Ella describe como puro ojo vigilante de la voluntad de Dios. Nada toco, nada quiero, nada deseo, sino lo que está en Dios. La castidad vence a la lujuria. La lujuria se jacta de haber envuelto la suciedad de la imagen de Dios, pero María, concebida sin ningún placer carnal, pisa la lujuria en el vientre de la serpiente, siendo discreta como una tierra durmiente que nunca probó el fruto que sedujo a Eva. La imagen que el del Garda quiere que veamos. Así como el diablo susurró
su veneno al oído de Eva para despertar en ella la soberbia. Gabriel entró por el oído de María para engendrar el verbo, el mismo canal que trajo la caída se convierte en el canal de la salvación, lo que esto sana. Para Santa Hidelgarda, el pecado original había hecho que la sangre humana, el deseo desorganizado, seca la médula de los huesos y llena el estómago de podredumbre. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre la Virgen María, descrito como el calor puro y el rocío de vida, ese mismo rocío refresca el corazón, sana el hígado y purifica la sangre de todo creyente que recibe la fe con serenidad. La anunciación es el instante en que el cielo, a través de una mujer humilde, obediente y pura, revierte huesos por hueso, vicio por vicio, el daño que la serpiente había sembrado en el jardín de él. La Santísima Virgen María vino a reestructurar, vino a enseñarnos sobre la humildad, vino a mostrarnos que Dios, trabajando con Dios y estando con Él, nosotros vamos a ser virtuosos y vamos a tener muchas gracias. En el nuevo capítulo que vamos a hablar sobre el primer vicio, pero vamos a dar la definición de vicio y de virtud, se van a dar cuenta que las virtudes son regalos de Dios y que nosotros no las tenemos porque nosotros luchamos por ellas solamente, sino porque son regalos del cielo. Y la virtud debe estar también nivelada, porque cuando una virtud dice una persona que es humilde y esa virtud de la humildad la lleva a estar con los zapatos rotos, ya hay un desnivel de la virtud. Entonces van a aprender mucho porque hay que tener una medida exacta para poder ser virtuosos, ¿sí? Ser virtuosos porque hay veces el diablo nos engaña con la humildad falsa. Y esa es la invitación de hoy. Hoy siéntese a pensar, llamen a Jesús, díganle: Jesús, siéntate a mi lado, enséñame verdaderamente cuál es la humildad o cuál es la falsa humildad que yo tengo, ¿sí? ¿Cuál es la fe o cuál es la falsa fe? Son tres y la castidad. Si verdaderamente soy casta o soy lujuriosa, que el Señor hoy nos muestre pues en cada vicio y en cada virtud que nos muestre el Señor, qué vicios tengo escondidos en la oscuridad y que me creo buena y que los tengo. Que el Señor que nos ilumine hoy para darnos cuenta, para salir de la inconsciencia, para ser niveladas, para no creernos buenos cuando no somos buenos, para no creernos humildes cuando el demonio nos está arrastrando para no estar organizados. Que el Señor nos muestra, que nos muestre toda esa oscuridad, podredumbre que tenemos en nuestra conciencia para ser virtuosos como la Santísima Virgen María. Bueno, ya vamos a terminar. Los que les gustaron el video les da le gusta y los que puedan seguirnos en nuestro canal, esa es la invitación. Dios los bendiga para que sean personas bien santas, bien Espíritu Santo. Que la Virgen María los acompañe.